Buenas noches. Ya estamos aquí, gracias a Dios pude terminar mi compromiso previo y estamos listos para meditar en la palabra de Dios en esta noche, este día 13 de enero. Y voy a dar lectura directamente ya al pasaje que vamos a utilizar para la meditación del día de hoy, aclarando que he elegido este pasaje en una secuencia como veníamos estudiándolo y le podemos llamar la transición. Este pasaje marcaría una transición en la vida de Jesús entre su niñez y su adolescencia para luego después comenzar su ministerio en la adultez. El pasaje en cuestión es Lucas capítulo 2, 39 al 52. Voy a dar lectura. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí, tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo último que leímos en el Evangelio de Mateo fue ese regreso de Egipto cuando Jesús tenía pues algunos 5, 6 años de edad, quizás 5, es muy difícil que haya tenido, bueno, ya cuando mucho 6, pero más de 6 sería muy difícil que los haya tenido. Por lo siguiente, Herodes mandó matar a niños menores de 2 años, y ahí nosotros podemos pensar que Jesús pudo haber tenido alrededor de 1 año. Herodes moriría en el año 4 antes de Cristo. Y claro que suena algo raro, ¿verdad? Que haya muerto en el año 4 antes de Cristo. Pero bueno, la fecha que estamos dando ya es una fecha corregida de ese calendario que hizo Dionisio el Exiguo, y que sabemos que tuvo un error de entre 4 y 6 años, ahí conservadoramente. Entonces, lo que nosotros tenemos como antes de Cristo, pues tendríamos que recorrernos más atrás. Si nosotros nos quedáramos
con el calendario de Dionisio el Exiguo, pues entonces Herodes tendríamos que fecharlo en una fecha posterior, o en un año, perdón, en un año posterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros pensamos que el Señor Jesús nació por allá en el año 6 antes de lo fijado, pues, ¿verdad? En nuestra era, entonces Herodes andaría muriendo en el año 4, aproximadamente 2 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que después de esa matanza de los inocentes y que nosotros meditamos en la reflexión anterior con un título de que Dios no puede ser burlado. No puede ser ni objeto de burla, ni burlarlo en el sentido de que la gente siga haciendo lo que está haciendo de maldades todo el tiempo. Y también mencionamos que esa muerte de los inocentes, en la escritura encontramos cómo cuando se derrama sangre inocente, pues viene a ser el colmo de la ira de Dios, ¿verdad? Como la copa de la ira de Dios, pues se llena y rebosa. Bueno, entonces, para ubicarnos más o menos en ese tiempo, ¿verdad? Muerto Herodes, se le avisa entonces a José que regrese, y ya vimos todo esto, ¿no? Entonces Lucas aquí lo menciona muy rapidito, muy conciso, en los versículos 39 y 40. Así es que ya están en Nazaret y entramos en el versículo 41, que menciona que cuando cumplió 12 años de edad, nuestro Señor Jesucristo fue a la fiesta, acudió ya, porque ya a los 12 o 13 años, a más tardar a los 13 años, ya el niño, el varón, tiene que hacerse responsable de guardar la ley de Dios dentro de lo que es la costumbre judía, que así lo menciona aquí el pasaje precisamente. Dice, cumplidos los 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Y sí, a la costumbre de las fiestas, de que entonces ya era obligatorio para nuestro Señor Jesucristo el acudir a las fiestas. Pudo haberse esperado hasta los 13 años, pero ya a los 12 ya podía acudir. Es lo que conocemos como Bar Mitzvah, ese ritual para los varones, y Bat Mitzvah para las mujercitas, donde ya adquieren una responsabilidad delante de Dios para guardar la ley. Y Jesús, como vimos en Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y con esa instrucción de sus padres, desde luego que no rehuiría a enfrentar esta obligación. Igual también por esa misión que él tenía de guardar la ley por completo para podernos liberar a nosotros también de esta ley. De esta manera, liberar de esta ley no debe tomarse así como de una manera absoluta, tiene su parte específica, ¿verdad?, de la liberación de la ley, para que no se vaya a malinterpretar de que entonces ya la ley nos sirve. Bueno, aquí nos libera del yugo de la ley, del yugo del pecado en esa relación, porque Él cumple toda la ley y entonces nosotros ya no estamos obligados a cumplir toda la ley para poder ser salvos, porque en Cristo Jesús tenemos esa salvación mediante el arrepentimiento y mediante la fe en Él, en Cristo Jesús. Así es que cumplidos los 12 años, Él va a acudir a la fiesta ya de manera formal, obligatoria, y estando allí, acabados los días de la fiesta, pues son una semana, pero podían llegar desde antes. Esto ya lo vimos en una reflexión también, ¿no? Las personas podían llegar 2 o 3 días
o más días antes para instalarse cómodamente y también poder disfrutar de días de enseñanza de parte de los rabinos que ya empezaban a mostrarse ante el público para enseñar desde antes de que empezaran las fiestas. Así vamos a encontrar a Jesús allí en un cuadro más adelante. Vamos a ir avanzando versículo por versículo, comentando lo que hay allí para sacarle provecho al pasaje, pensando en que este texto lo podemos dividir entre el cumplimiento de la asistencia, ¿verdad? El cumplimiento de la ley y ya específicamente, pues la asistencia al templo por primera vez de manera libre, de manera voluntaria por parte de nuestro Señor Jesucristo a los 12 años de edad. A los 12 años de edad, ya un jovencito puede tener una certidumbre de lo que es bueno, de lo que es malo, y también de ya compromisos que puede ir adquiriendo. Algunos niños se les ha dado la libertad en tiempos pasados, ¿verdad? De que si no querían estudiar ya la secundaria, pues tenían que meterse ya a trabajar. Y se les daba esa opción, hijo, pues, ¿quieres seguir estudiando? Te apoyo. Pero vas a responder, ¿verdad? Si no vas a estudiar y vas a echar a perder ese tiempo, mejor de una vez éntrale al trabajo. Y entonces los padres en aquel tiempo le daban ya oportunidad al hijo de que eligiera entre estudiar o trabajar. Este tipo de elecciones son muy a propósito y muy pertinentes mencionarlas en el caso de la ley. Los padres instruirían a sus niños en la ley. Allá en Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te despiertes y cuando te levantes, y continúa el texto. Esta responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos en la religión que ellos profesan es muy importante. Muy, muy importante. ¿Cuál religión profesa usted? Bueno, esa está usted comprometido a enseñarle a su hijo y no optar por aquellos que se salen por la parte liberal y dicen, no, yo no quiero influir en mi hijo, mejor él ahí que crezca así como una hierba de campo, ¿verdad? Sin ninguna instrucción religiosa y ya cuando él esté grande que decida. Bueno, ¿y quién le va a instruir en alguna forma, chueca o derecha, la religión que tenga? Pero ¿quién le va a instruir acerca de lo que es la vinculación con la divinidad, sino los padres? Esto es muy importante. Si usted no tuvo esta instrucción en su familia, si su padre y su madre no le instruyeron, ellos, no que lo hayan mandado, porque eso está fácil. Ándale, vete a la iglesia, vete al templo, vete. No, que lo hayan instruido, no que lo hayan mandado, que lo hayan instruido. Porque al Señor Jesús no lo mandaron al templo, a ellos lo instruyeron en casa. Y ya a los 12 años, él tenía la libertad de adoptar la religión de sus padres o pues renunciar, y entonces si él hubiera optado por eso, hubiera sido pues si no expulsado, porque él podría irse libremente y ya no pertenecer a la religión judía. Pero si él quería pertenecer y no quiere comprometerse, entonces sí tendría que ser expulsado. Pero la libertad ahí está. Entonces nuestros hijos necesitan ser instruidos y a partir de los 12 años
si ellos tienen ya un acervo, una enseñanza, una instrucción suficiente como para tomar decisiones en el ámbito espiritual, bueno, pues adelante, ¿verdad? Podrán tomarlos. Pero hemos sabido que es muy difícil que algún muchacho a los 12 años tome una decisión. Sin embargo, sí los hay, sí los hay. Ha habido niños que desde los 6 años han tomado una decisión, a los 7, a los 8 y han permanecido así para toda la vida. Entonces, este es un ejemplo claro y que su servidor toma también como un ejemplo para no bautizar personitas menores a 12 años, no menores de 12 años. Hay que darles la oportunidad de que sean bien instruidos y si a los 12 años deciden ser bautizados porque han creído en nuestro Señor Jesucristo previamente y están convencidos de su fe en Jesús, bueno, entonces a los 12 años, conforme a este modelo bíblico, su servidor está en condiciones de bautizarlos, pero también sujetos a las leyes de nuestro país, que tiene que ser con la anuencia de sus padres, porque todavía están bajo autoridad. Entonces, si sus padres dicen no, es no. Ya llegarán a la mayoría de edad donde podrán tomar sus decisiones sin depender de la autorización de sus padres. Pero mientras todo, todo líder religioso, todo ministro debe respetar la autoridad de los padres en el hogar. Es muy importante porque así lo enseña la Escritura. Entonces, si los padres están de acuerdo, muy bien, ya tiene 12 años y él quiere ser bautizado, adelante. Pero no debe ser por imposición de los padres, ¿verdad? Porque esa autoridad no debe imponerse espiritualmente en los hijos, en el sentido de decir, tienes que bautizarte y tienes que ahora eh, tomar ya esta responsabilidad sobre tus hombros. No, lo que sí pueden hacer es que como están bajo autoridad, seguirlos instruyendo y seguirles poniendo límites, los límites que haya en el hogar. Claro que sí, eso debe seguir existiendo. Pero obligarlos a tomar una decisión trascendental como declarar su fe en Cristo o en otra cosa, no debe ser. Deben de dejarlos, claro, insisto, sin dejar de seguirlos instruyendo y que estén bajo autoridad, bajo sus normas, bajo sus límites. Jesús, pues, así fue enseñado y él llegaría a tomar esta decisión y tan la disfrutó en esta fiesta, este compromiso de acudir al templo, que sus padres terminaron las fiestas y los días de la fiesta y se fueron pensando que su hijo iba ahí, pues entre otros amigos también de su edad, ¿verdad? Porque es común que los jovencitos se junten con otros jovencitos y de esta manera convivan. Podemos imaginar que esa fue la tónica de su viaje de Nazaret a Jerusalén. Así es que de regreso, pues sucedería igual. Quizá algunos de mis oyentes no estén acostumbrados a esto, pero su servidor y otros que tienen pues vivencias rurales allá del campo, de viajar de una ranchería a un pueblo o a una ciudad y viajar con otras familias, viajar con otros amigos cercanos a esas rancherías, pues es una cosa hermosísima y llega un momento en que se pierden de vista los muchachos y los jovencitos, porque el paso de ellos y las carreras y los juegos que se van haciendo,
pues son distintas de las de los adultos. Por eso es entendible que José y María no se hayan dado cuenta que Jesús no iba con ellos en todo un día. Hasta después de un día se percatan de que Jesús, pues cuando quieren juntarlo para alguna cosa, alguna actividad, algo, o simplemente saber de él, pues en qué grupito viene, se dan cuenta que no está. Y ahí van de regreso. Y lo encuentran después de andarlo buscando, porque no llegaron directamente al templo a buscarlo, lo anduvieron buscando. Lo clásico es que pues se busque entre los parientes, entre los conocidos, dónde estuvieron ellos hospedados, en qué lugar se instalaron, pues esto hacia allá encauzarían sus primeras pesquisas. Y finalmente llegarían al templo. Ahí lo encontrarían, quién sabe si alguien les habrá informado y decir, pues a mí me parece que estaba ahí en el templo. Pues allá van al templo, ahí lo van a encontrar, extasiado y extasiando a los maestros de la ley. Dice el pasaje 46, aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo. 3 días. Jesús habría dicho a sus discípulos, derriben este templo y en 3 días yo lo voy a reedificar. Bueno, 3 días permaneció el Señor fuera de la vista de sus familiares, podríamos pensar oculto a la vista de sus parientes. 3 días permanecería también en la tumba, oculto a los ojos profanos. 3 días allí en el templo. Muy, muy significativo este tiempo de Jesús allí en el templo, disfrutando de las enseñanzas de los rabinos y también disfrutando de sus propias exposiciones y preguntas que él podía hacer. Dice el texto, sentado en medio de los maestros. Conforme a la costumbre, los maestros se sentaban así como en semicírculo cuando había más de uno y los alumnos pues estaban frente a ellos también en una postura de sentados ahí en el... normalmente el maestro podía estar en una silla, lo que conocemos como cátedra, y los alumnos pues en el suelo. Ahí estaba él sentado delante de ellos. Podemos imaginar esta escena hermosa, ¿verdad? Posiblemente no solo Jesús estaba allí, podría haber habido más muchachos también curiosos que querían aprender más de la palabra de Dios, que ese era el propósito también de esas fiestas y el hecho de que se juntaran varios maestros para contestar las preguntas de sus oyentes, y no solamente muchachos, adultos también. Se extasiaban con la enseñanza de rabinos muy conocidos y pues con mucha instrucción en la escritura. Eso es lo que podemos imaginar allí al Señor. Dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Qué importante es escuchar. Jesús estaba atento. Sus padres lo habían instruido muy bien. Ahora él quería escuchar a los maestros de la ley, unas voces frescas, distintas a las de sus padres. Y allí es donde nosotros anclamos ese pensamiento de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que no por ser Dios encarnado, Él se trajo todo el conocimiento que tenía allá. Dice Filipenses que Él se limitó, se despojó a sí mismo. Entonces encontramos a un jovencito de carne y hueso, como otro jovencito, con la diferencia de que este jovencito, pues
tendría esa inclinación a no pecar, siempre obedecer a sus padres, siempre estar en línea en su comunicación con Dios para no pecar. Esa sería la diferencia entre Jesús y otro jovencito de su edad. Pero en lo demás, el conocimiento le vendría por la enseñanza de sus padres y, claro, la acción de Dios en él para entender quizá un poco más que otros muchachos de su edad lo que él recibía por instrucción. Miren, el texto dice en el versículo 40, me voy a regresar tantito, cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. La gracia de Dios, que es el don de Dios para captar lo que él escuchaba, lo que él aprendía, y esa sabiduría que Dios estaba pues motivando, fomentando en su mente, en su corazón, en la dirección hacia Dios. Sabemos de otros niños prodigios en otras áreas y no escapan a esta expresión de la gracia de Dios en ellos. Esos niños que nosotros conocemos como niños genio, no es más que la gracia de Dios en ellos. Que algunos son unos genios en la música, ¿verdad? Hemos escuchado de niños que de 5 o 6 años ya dominan el piano y son capaces de tocar sinfonías completas. ¿Quién está detrás de ellos? Dios. La gracia de Dios en ellos, en esa área. Niños que dominan las matemáticas desde pequeñitos. ¿Quién está detrás de ellos? Es Dios y su gracia en ellos. Cuando nosotros pensemos en Jesús y en esta expresión, podemos compararlo con estos niños prodigio que todavía ha habido y seguirá habiendo en nuestro tiempo y después de nuestro tiempo, la gracia de Dios para con algunos. Y qué importante es reconocer a Dios como el que está detrás de ellos y decir, es Dios, es Dios. Isaac Newton reconocería que si no hubiera sido por la gracia de Dios en su vida, él jamás hubiera llegado a hacer esos descubrimientos y plantear tantas leyes. Entre las más conocidas pues son sus 3 famosas leyes, las famosas leyes de Newton, pero hay más leyes que él descubrió y que él aplicó a la física y que es tan conocido en el medio científico como el padre de la física clásica. ¿Quién estuvo detrás de ese padre de la física clásica? Dios, la gracia de Dios. Y qué importante y qué impactante también es que detrás de este genio esté el reconocimiento en su mente y en su corazón de que fue Dios el que estuvo detrás de él. ¿No es maravilloso esto? Y cuando alguien obtiene una victoria en algún campo, sea científico, sea laboral, sea de los deportes, y dice, gracias a Dios lo conseguí. Sin Dios no hubiera conseguido nada. Cuando un equipo deportivo en conjunto consigue una presea importante, un trofeo, una copa, y no todos, pero sí algunos integrantes dicen, gracias a Dios. Ese gracias a Dios desde lo profundo de su ser, no como cliché, ¿verdad? No, lo profundo de su ser, reconociendo que si Dios no hubiera obrado en sus vidas, no hubiera actuado, no hubiera intervenido,
jamás hubieran obtenido tal triunfo. Así de sencillos debemos de ser. ¿Qué es lo que tenemos? Es por la pura gracia de Dios. Y la gracia de Dios estaba en este niño apuntando hacia el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de sus leyes que ya había dejado escritas a través de muchos varones, dice la Escritura, santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahí estaba Jesús siendo objeto de la gracia de Dios. Es posible que esto se interrumpa. Bueno, qué bueno que no se interrumpió. Por aquí me apareció una señal como amenazante de corte. Bueno, ojalá y no se haya interrumpido algo. Avanzamos en el versículo 45, que ya lo vimos que no lo encontraron cuando dice volvieron a Jerusalén buscándole. Cuando Jesús dice el 48, que es ya encontrado por los padres, cuando él está allí en esas preguntas y respuestas y comentarios, dice que lo vieron, se maravillaron, sí, porque les tocó, pues no llegaron de improviso, ¿verdad? No interrumpieron. Era impropio. Un padre ahí no podía llegar y jalonear al hijo y decirle, oye, hijo, te hemos andado buscando por todo. No, ahí había respeto delante de los rabinos. Entonces nosotros podemos imaginar a José y María que de lejos ven a su hijo allí en esa sesión con los maestros y no se atrevieron a llegar a interrumpirlo, sino que observaron. Y por eso tuvieron esa oportunidad de maravillarse. Se interrumpió. Parece que ya regresamos otra vez. Bueno, si se vuelve a interrumpir es por este internet intermitente que de repente sucede. Pero seguimos con la meditación y siempre con la paciencia en nuestro corazón. Dice pues el texto que se maravillaron y en algún momento viene el reclamo. Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Sí, vino el reclamo. ¿Por qué? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Nótese que quien está tomando la palabra es María. Otra vez, no hay registro de palabras de José aquí. Él está en silencio. Él está observando como un hombre meditativo, como un hombre que está valorando la situación solamente y también con la alegría, porque tenía angustia, aquí lo va a declarar María, ¿verdad? Ya la paz en su corazón de haber encontrado al Hijo. Bueno, los hombres y las mujeres reaccionamos de distinta manera, ¿verdad? Ante situaciones así, también es cierto. En este caso, nosotros observamos rápidamente una reacción de reclamo de parte de María y de José no. No quiere decir que no haya en algún momento dado inquirido sobre la situación, pero él va a mantenerse ya más tranquilo, sereno, con el gozo de que pues encontraron al Hijo. Y la respuesta de Jesús va a ser, ¿por qué me buscaban? Ese por qué me buscaban no es tanto que no lo buscaran, sino que pues lo anduvieron buscando en otros lados. Seguramente le dijeron, María le hubiera dicho, te buscamos aquí y allá con fulano, con sutano, con mengano, y mira, nomás no te hallábamos. Y entonces es lo que está aquí implícito. ¿Por qué me buscaban? Pues en otro lado, ¿verdad? ¿Por qué me buscan donde no estoy? Uno puede decir, me hubieran buscado donde estoy, pues rápido me hubieran encontrado.
Los padres, yo creo que la mayoría hemos tenido la experiencia de perder de vista a nuestros hijos en algún momento y hemos creído que los perdimos. Cuando un hijo se pierde, bueno, a mí me sucedió a esa edad también una cosa parecida. Y sí, también fue todo un fin de semana en el que no tuvieron noticias de mí, pero cuando me encontraron, se manejaba que yo me había perdido. Yo no captaba que yo estuviera perdido porque yo no me sentía perdido. Yo sabía dónde estaba. Los que no sabían, pues eran mis familiares. Es algo así, ¿no? El Señor Jesús sabía dónde estaba. Los que no sabían, pues eran sus padres. Y si hubieran atinado a buscarlo en el lugar correcto, pues rápidamente hubieran dado con él, hubiera sido menos su angustia. A veces es necesario detenerse y meditar dónde puede estar mi hijo antes de salir, como se dice, a tontas y a locas. Lo cierto es que cuando el cerebro está así de nublado porque no vemos a los hijos, es muy difícil razonar, es muy difícil tener la mente clara. Pero sí es bueno como que sentarse tantito, respirar profundo y tratar de serenarse para decidir en qué lugares es más probable que esté el hijo o la hija perdida, como aquí se presentó este caso. Ven ustedes cómo la Biblia presenta situaciones y ahora respecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues situaciones, eventos muy familiares en la vida cotidiana. Y como puedo hacer yo la pregunta a los padres que me están escuchando, ¿quién de ustedes perdieron de vista por algún tiempo a alguno de sus hijos y sabrán esa angustia por la que se pasa? Y qué bueno que los encontraron, pero hay padres que nunca volvieron a ver a sus hijos, nunca volvieron a saber de ellos. Cuánto dolor, cuántos años. Y algunos pues así llegaron a morir sin volver a ver a sus hijos. Qué dolor tan terrible. Pues así este dolor empieza aquí y María lo está manifestando. Pareciera que aquella profecía de Simeón cuando le dijo, y una espada traspasará tu alma, ya empezó a causarle el dolor. Pero tendría su cumplimiento pues ya en el sacrificio cruento de su hijo y ella tener que ver ese espectáculo. Todavía peor, muchísimo peor que este. Ya estamos al final, dice el versículo 50, ¿verdad? Sin pasar por alto, pues, la expresión de Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué satisfacción para un padre de familia que sus hijos quieran estar en el camino de Dios, en los negocios del Padre. Hacia allá debiéramos siempre instruir a nuestros hijos para que cuando lleguen a los 12 años, a los 13 años, 15 años, ellos anhelen estar en los negocios del Padre. Quienes hemos instruido así a nuestros hijos, es una satisfacción muy grande verlos en los negocios del Padre. Y sí, es un dolor también, es un dolor profundo cuando no los vemos en los negocios del Padre. Pero con todo y ese dolor, pues ya ellos mayores de edad, ellos tienen que decidirlo. Nosotros no podemos andarlos pues correteando y presionando y ordenando, imponiendo a que anden en los negocios del Padre, ¿no? Ya son mayores de edad y ellos tienen que decidirlo.
porque nosotros lo haríamos en una mezcla de sentimiento, por un lado por el bien de ellos y por el otro lado por el bien de nosotros, para no sufrir. Y entonces entran ahí en juego algunas situaciones mezquinas también que no convienen. Mejor hay que dejarlos que ellos libremente lleguen a comprometerse a estar en los negocios del Padre. Pues aquí está esta frase que es importante llevárnosla y hacernos una pregunta entre nosotros: ¿qué tanto estoy involucrado en los negocios del Padre? ¿O qué tanto estoy involucrado en los negocios de la tomadera, en los negocios de los vicios, en los negocios de las drogas, en los negocios de la corrupción, ¿verdad? Esos negocios del dinero, ahí están los negocios del trabajo, ¿verdad? Que absorben y atrapan y no hay ni siquiera tiempo para la familia. El que dedica tiempo para los negocios del Padre tendrá tiempo para la familia, tendrá tiempo para trabajar, tendrá tiempo para recrearse sanamente, tendrá tiempo para el deporte, tendrá tiempo que administrar de una manera mucho más sabia que estando lejos de los negocios del Padre. No hay mejor lugar para invertir tiempo que en los negocios del Padre. Ellos no entendieron esto. Espero que nosotros sí estemos entendiendo lo que significa, lo valioso, lo hermosísimo, lo placentero que es estar en los negocios del Padre. Leer su palabra, meditar en ella de día y de noche, para ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja es perenne. Descendió con ellos y fue a Nazaret, se sujetó como todo buen hijo, obediente, sujeto. Él no lo hizo intencional de decirme, les voy a perder a mis padres. No, él pudo haber pensado que sus padres pues, estaban por ahí con la familia. Les digo, no es tan la costumbre de que la familia cuando llega a cierto lugar tengan que estar unidos, ahí coman y desayunen y cenen juntos. No, es otra costumbre. A lo mejor nosotros no la podemos entender esta, porque ni Jesús se dio cuenta que sus padres ya se habían ido, ni sus padres se dieron cuenta que él no estaba entre ellos. Son otras costumbres. A veces nosotros queremos juzgar conforme a nuestra cultura. Esta es distinta. Pero él se sujetó. Vámonos, ya terminó, vámonos a Nazaret. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, como meditando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Esa es la meditación. Y Jesús crecía, ya. Es el último dato que vamos a tener acerca de Jesús a sus 12 años. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese crecimiento que podemos y que yo defino cruciforme, aunque aquí no se mencione el hábitat, pero es entendible. Nosotros crecemos hacia arriba en una relación con el Padre y crecemos hacia los lados en una relación con nuestros semejantes, ¿verdad? Y también crecemos con los pies firmes en la tierra, entendiendo nuestra realidad, nuestro contexto, nuestro hábitat, que es muy importante. Y hacia el interior, con sabiduría, alimentándonos adentro, creciendo por dentro. Esto es sumamente importante y aquí lo revela el pasaje y no va a dar más datos hasta los 30 años en los que Jesús va a hacer su aparición para
empezar su ministerio. Y dentro de su ministerio, por ahí habrá algunas pinceladas de su familia, de su vida, de su oficio, pero detalles no vamos a tener. No hagamos caso a especulaciones que se hacen acerca de este tiempo de silencio de Jesús entre los 12 y los 30, que algunos lo quieren mandar con los lamas al Tíbet y otros lo quieren mandar a Egipto y otros lo quieren mandar allá a la biblioteca de Alejandría y bueno, lo quieren mandar para todos lados. No, aquí el pasaje es muy sencillo, se sujetó a ellos, vivió con ellos, allí en Nazaret. Allí lo ubicamos, en Nazaret. Y por eso sería llamado Nazareno también, porque sería conocido de que él allí creció. Allí lo conocieron sus paisanos, sus vecinos que crecieron con él. Así es que este es el tiempo de la transición, esos 12 años, no se vuelve a mencionar a Jesús hasta los 30. Pero lo que aquí tenemos en la Escritura es suficiente para saber que el estilo de vida de Jesús entre los 12 y 30 sería así como lo dice el versículo 52, creciendo en sabiduría, creciendo en estatura físicamente, ¿verdad? Y creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Que nuestros hijos puedan crecer así. Que así sea. Los muchachos que me están escuchando están pensando en formar una familia, piensen en esto. Yo quiero tener hijos que crezcan así. Quiero comprometerme con Dios para instruir a mis hijos, los que Dios me dé, que tengan esta característica de crecimiento. En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con nuestros semejantes. Que Dios nos bendiga.